Empezaremos por esta asíntotas horizontales, ¿no? Son puntos, ¿ya? Cuando una recta o cuando una función, ya sea recta, puede ser una función parabólica, ¿no? Y por decir, ¿no? Justamente se les ha pedido que grafiquen en la práctica, había unos ejercicios para graficar, para encontrar las asíntotas. Entonces, justamente en esos ejercicios había, ¿no? Uno similar, ya acá va a ser menos uno, más uno, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con eso? Cuando aparezcan las asíntotas, acá va a ser un límite, ya una recta discontinua, ya más o menos así, ¿no? Donde la función también lo podemos obtener en el eje de los y's. En este caso puede ser acá 2, ¿no? Acá también puede ser el menos 2. Son asíntotas que la función, cualquier función, por decir, tiene la gráfica, si es una curva, una recta, la gráfica viene de esta manera, ¿no? Entonces, muy cerquita, muy cerca de esa asíntota, llega hasta acá, se vuelve, subir hasta infinito. Ya no pasa de esa asíntota. Lo propio ocurre al lado de los negativos. Viene la gráfica por acá y se va. ¿Ya? Y lo propio en la parte baja. Viene la gráfica y se va. Viene la gráfica, no choca con la línea, ¿no? Entonces, es un límite. Además, había en esos ejercicios una gráfica similar a esta, ¿no? Donde acá había otra gráfica, ¿no? Acá, más o menos es así sale, ¿no? La gráfica. Para esta gráfica se tiene que dar puntos pequeños, ¿ya? Por decir acá puede ser cualquier función, tanto negativos y positivos, hemos dicho, ¿no? Entonces acá yo puedo darme desde menos 3, en este caso sería 2,9, ¿no? Menos 2,8, por decir, y así, ¿ya? Hasta llegar a, son muy pequeños, o sea, cada milímetro sería un punto para obtener este tipo de gráficas. Ya, si vamos a tomar en cuenta solamente los enteros, ya, si tomamos en cuenta solamente los enteros, tal vez no nos va a salir esta gráfica, ¿no? Porque son puntos muy separados, nos puede salir distinto, ¿ya? Pero para estar seguros cómo va a salir la gráfica, hay que darle puntos cada milímetro en este caso, ¿no? Menos 4, de esa manera, ¿ya? De esa manera van a hacer o habrán hecho su práctica, ¿no? ¿Ya? Que va a ser 0, lo propio, 0,1, 0,2. Con esos valores vamos a obtener una gráfica similar a esta, ¿ya? Y de paso, para algún valor, por decir acá, hemos dicho que para 1 no existe, está más abajo. Para ese valor 1 será división entre 0, ¿no ve? Algo dividido entre 0, eso no existe. Por eso se llama asíntotas. Para ese valor no hay. ¿Ya? Lo propio puede ocurrir para menos 1, ¿no? Supongamos que acá es división entre 0, no existe. ¿Ya? Entonces, por eso aparecen asíntotas horizontales, ¿no? También las verticales, de la misma manera. ¿Ya? De esa manera se obtiene la gráfica. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? En límites, ¿no?
Acá tenemos, esta parte habíamos visto también, ¿no? Lo que son límites laterales, ¿ya? Acá, por lado de negativo, esto ya es su signo, ¿no? Su signo de límite, menos infinito. Acá sería más infinito. Si nos acercamos de ambos lados, el límite va a ser b, dice, en ambos casos, ¿ya? A eso se llama asíntota horizontal, donde la función, esta es función f de x, es igual a b, ¿no? Lo mismo que eso, ¿no? Entonces, cuando el resultado, el límite, aparezca, eso va a ser como asíntota horizontal, dice, ¿ya? Entonces, esto vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Esas son sus definiciones en límites, ¿ya? Ahora, en la parte de asíntotas verticales, dice, la recta de la ecuación x es igual a, dice, ¿no? Pero esta x, ¿de dónde viene? Esa a. Esta es así, ¿ve? Cuando x tiende a A, o en este caso x es igual a A, es una asíntota vertical, ¿ya? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se acerca por, en este caso hemos dicho este signo más positivo significa por derecha, ¿ya? Y el otro va a ser por izquierda, ¿ya? Cuando nos acercamos por derecha, tanto con más infinito o menos infinito, si nos sale el resultado, ¿ya? Y cuando nos acercamos por izquierda, lo mismo. Y finalmente, esta es la condición, ¿no? Cuando x es igual a, es discontinua, ¿no? Esta parte vamos a ver más adelante también, ¿no? Discontinuidad de una función, ¿no? Existe una asíntota vertical, ¿ya? Una asíntota puede cortar una o varias curvas o viceversa, siempre que no sea asíntota verticales, ¿no ve? Entonces, de esa manera ocurre, esta parte sí habíamos visto, ¿no? Supongamos que yo tengo esta función, ¿ya? A ver, x al cuadrado menos 9 puede ser acá, x menos 3, por decir, ¿no? Acá voy a tener para x3, si x es 3, ¿no? Si x es 3, reemplazando esos valores voy a tener acá un división entre 0, ¿ya? Entonces, como división entre 0 en los límites es igual a infinito, ¿no? Aquí puede ser cualquier valor, por decir un 3, ¿no? Acá nos va a dar infinito. En límites conocemos esa parte, ¿no? Que es infinito. Pero en funciones para nosotros no existía esta parte. Solo nos decía que no existe para ese valor, ¿no? Entonces, esta es una restricción. Entonces, esta va a ser x, la asíntota vertical en este caso. ¿Ya? A eso se refiere x es igual a dice, ¿ya? De esa manera se obtiene la asíntota vertical. ¿Ya? Ahora, acá tenemos, aparece otra asíntota, asíntotas oblicuas. ¿Ya? Dice, ¿no? Si no existe una asíntota horizontal, dice, mucho ojo con esto, se busca asíntota oblicua. ¿Ya? Si no hay asíntota horizontal, buscamos la oblicua. Si existe la horizontal, ya no es necesario buscar la oblicua. Eso dice. ¿Ya? Y está definido por la siguiente ecuación. Esta ecuación es conocido, ¿no? Es la ecuación de la recta, ¿ya? Además, esta parte, la m, es la pendiente, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar en asíntotas oblicuas el valor de m, que es igual a esta fórmula, y el valor de la b, que es igual a esta fórmula, ¿ya? Estos dos parámetros tenemos que encontrar, ¿no? ¿Ya?
Esas son las fórmulas. Ya, acá veremos el ejemplo. Ya, acá me da una función, dice, mira, hallar asíntotas y graficar, dice. ¿Ya? Asíntotas, dice, acá nos está en plural, ¿no? O sea, hemos visto tres asíntotas, entonces hay que encontrar las tres asíntotas, ¿ya? De esta función, dice, acá nos está dando como una función, ¿no? Pero acá nos dice x cuando tiende a infinito, dice. Y esta parte es equivalente a esta, ¿ya? Como es esta función y nos da una condición, ¿no? X tiende a infinito. Podemos escribir simbológicamente de esta manera, ¿ya? Entonces, escribiendo como límite sería esta, ¿no? X tiende a más infinito. Acá no nos dice si es positivo o negativo, nos dice infinito, ¿ya? En esta función, si reemplazamos los valores con infinito en vez de x, seguramente nos vamos a chocar con infinito sobre infinito en esta parte. ¿Ya? Esa parte tiene que revisar en la primera parte hemos visto, ¿no? Operaciones con infinitos, ¿ya? Infinito, infinito es una indeterminación, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que cuando aparezca infinito sobre infinito hay un método para levantar esa indeterminación dividiendo entre el mayor exponente de x, ¿ya? Y en este caso, revisando esta función, acá su exponente sería 1, acá en el número denominador también 1, ¿no? Entonces, dividimos entre x, ambos, ¿ya? Haciendo las operaciones, acá tenemos 3x, x con x se van, y lo propio ocurre en el denominador, x con x se van, nos quedamos con 3 más 1 sobre x, pero acá ya está reemplazado directamente por infinito, 1 sobre infinito. Pero 1 sobre infinito, esto es para nosotros 0, ¿no? Para eso necesitamos revisar la primera parte, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos el límite, ¿ya? Entonces, acá tenemos el límite que nos sale es 3, ¿ya? Ahora, por lado de negativo, acá menos infinito te vamos a tomar, ¿ya? Que es positivo. ¿Por qué estamos haciendo esta parte de esa manera? Porque acá no nos dice si es infinito positivo o infinito negativo, ¿ya? Entonces, necesariamente tenemos que calcular de ambos lados. Acá implícitamente estamos aplicando lo que es el límites laterales, ¿ya? Entonces, acá el mismo procedimiento, ¿no? El mismo proceso, ¿ya? 1 sobre menos infinito, que todo esto es igual a 0, y llegamos acá, el límite es 3, ¿ya? Entonces, existe el límite. Ahora veremos cuál era la condición, ¿no? De que encontremos la asíntota. Ya en la definición nos decía que, ¿no? El límite horizontal, en este caso, va a ser 3. O sea, este mismo límite. Volviendo un poco atrás, a ver, ¿es esta? ¿Sí? Asíntotas horizontales, ¿no? El límite tanto por negativo o por positivo, si existe, tiene que ser iguales, ¿no? Además, cuando salgan iguales, nosotros decimos que esto va a ser la asíntota, y igual a b, el resultado final, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Que es esta, 3, 3.
¿no? En la fórmula habíamos definido, ¿no? Para más infinito, menos infinito. Entonces, en este caso va a ser esta la b, ¿no? Porque decía y igual a b, ¿no? Y la b va a ser esta misma. ¿Ya? Entonces existe una asíntota horizontal en Y3. Ya hemos encontrado asíntota horizontal. ¿Ya? Ahora, seguidamente vamos a pasar a la asíntota vertical. ¿Ya? Cuando el denominador es igual a 0, para lo cual el valor de x es igual a 1. ¿No? De la función, ¿no? Acá, antes de resolver esta, el x no puede tomar valor 1, dice. Eso era la condición de que hemos manejado en funciones. ¿Ya? Entonces acá x era distinto de 1. ¿Ya? Si es 1 va a dar división entre 0. En la función habíamos visto esa parte. ¿Ya? Pero acá cambia las cosas. ¿Ya? En límites, cuando existe una división entre 0, el resultado va a ser infinito. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos división entre 0. ¿No? Acá va a ser, a ver, reemplazando los valores, ¿qué vamos a tener acá? 3 por 1 y que va a ser 1 menos 1, ¿verdad? Entonces acá en el numerador vamos a tener número 4, abajo va a ser número 0. Ah, pero esto nos dice que es por izquierda. Ah, entonces acá lo podemos poner para diferenciar, ¿no? Entonces esto nos va a dar menos infinito. ¿Ya? Y lo propio, la misma operación acá, ¿no? El mismo valor nos va a salir 0 positivo. Entonces, con eso identificamos que va a ser del lado derecho. ¿Ya? Entonces, como es una restricción el x1, o sea, para x igual a 1 no existe el valor. Entonces, a eso se le conoce como límite vertical. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos asíntotos, uno que es horizontal, la otra que es vertical, ¿no? Entonces siempre habíamos trabajado con límites verticales nosotros. Siempre nos daba de esta forma, ¿no ve? Las restricciones que no puede tomar este valor X, ¿no? Desde el principio hemos trabajado con eso, ¿ya? Ahora, para la asíntota oblicua, no se calcula debido a que existe asíntota horizontal. Como existe la asíntota horizontal, en este caso ya no es necesario calcular la asíntota oblicua. ¿Ya? Eso nos dice en la definición. ¿Ya? Acá dice, ¿no? Si no existe asíntota horizontal, se busca la oblicua. Pero en este caso existía, y ya no buscamos la asíntota oblicua. Eso dice. ¿Ya? Esa parte termina el ejemplo, ¿no? Cómo encontramos las asíntotas. ¿Ya? Acá sería su gráfica de esta manera, ¿no? La misma función. Acá está, a primera vista, esta es una restricción. Para x1 no existe, que sería esta, ¿no? Para x igual a 1. Pero hemos encontrado para y igual a 3, la asíntota horizontal, ¿no? Entonces, asíntota vertical, asíntota horizontal. La gráfica, ¿no? Esta gráfica, ¿no? ¿Cómo se hizo? Ya, acá hemos recorrido a un programa llamado GeoGebra. Ya pueden introducir esta gráfica y les va a aparecer la gráfica, ¿no? Esa función, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo se calcula? ¿No? Entonces, con números pequeños hemos dicho, ¿no? Números pequeñitos. A ver, empezando de 0, serían tanto negativos y positivos, ¿no? En este caso, para 0 existe, si es 1, que va a ser 0,5, puede ser. Si es 1, para nosotros, a esta función no existe, ¿no? División entre 0. Eso es un límite, una asíntota. ¿Ya?
que va a ser asíntota, va a aparecer acá. ¿Ya? Entonces, hay que darse valores muy pequeños, como hemos dicho, para obtener esta gráfica. ¿Ya? Esta función, a simple vista, no es una función cuadrática, es una función lineal, ¿no? Entonces, su gráfica es esta, ¿no? La gráfica viene desde más infinito x, ¿no? Desde más infinito, viene, se va hasta más infinito, pero en este caso en el y. ¿Ya? Y lo propio ocurre por este lado. Viene desde menos infinito x, se va hasta más infinito, en este caso es menos infinito también a y. O sea, sigue yendo la curva, ¿no? No pasa esos límites o esas asíntotas. No puede atravesar al otro lado. Entonces, por eso que se desvía hasta más o menos infinito. ¿Ya? Continuaremos. Acá tenemos otra función. Ya, en este caso ya es una función cuadrática, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Cuando x tiende a infinito, dice, ¿no? Entonces, para asíntota vertical, vamos a empezar por la vertical, ¿ya? Hemos dicho que el denominador es igual a 0. En este caso, esta x no puede tomar un valor 0, ¿ya? Pero en el límite ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Cuando hay división entre 0, ¿no? Si reemplazamos acá, ¿qué vamos a tener? A ver, como es 0 acá, entonces 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1 dividido entre 0, dice, ¿no? Entonces, acá se van a el 0 menos 1 sobre 0. Y eso nos va a dar el signo menos infinito. Y lo propio pasa acá, ¿no? Más 2 por 0. Ya, aquí es 0. Menos 1 sobre 0. Más infinito. ¿Por qué más infinito? Y estamos calculando por lado de derecha. Y el otro de por izquierda. ¿Ya? Entonces por eso sale menos infinito y más infinito. ¿Ya? Pero acá directamente la asíntota vertical es 0. En x0. ¿Ya? Directo. Porque hay división entre 0, ¿no? Esta es la manera de calcular la asíntota vertical. Directo, ¿no? Con esto hemos trabajado siempre, ¿no? Ya, seguidamente vamos a ver lo que es la asíntota horizontal. ¿Ya? ¿No? Acá nos va a dar, como es infinito, cuando x tiende a infinita, más dicho, ¿no? Entonces, acá va a ser división entre infinito sobre infinito. El método es dividir entre el exponente mayor. ¿Ya? Y haciendo las operaciones, nos quedamos con, que va a ser 0, 1 sobre 0. Este también es 0, ¿no? Entonces, más infinito. ¿Ya? Y lo propio hacemos, en aquí era positivo, ¿no? Y también con negativo. Por fórmula viene esto, ¿no? En la asíntota horizontal. Tenemos que aplicar sí o sí, de esta manera. ¿Ya? Entonces, este es el mismo procedimiento. ¿Ya? El mismo procedimiento. ¿Ya? Pero en este caso nos va a salir acá menos 0. Menos infinito. ¿Ya? Cuando habíamos definido los límites laterales, límite por izquierda es igual al límite por derecha. En este caso existe el límite, ¿ya? Pero en nuestro ejercicio, menos infinito es igual a más infinito, ¿no, verdad? Entonces, en este caso son distintos los límites, tanto por izquierda como por derecha. Entonces decimos que no existe límite, ¿no? En pocas palabras, no existe asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando no existe asíntota horizontal, buscamos la asíntota oblicua. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo encontramos la asíntota oblicua, no? Tenemos dos fórmulas que tenemos que aplicar, en este caso, ¿ya? De esta manera, ¿no? Estas son las dos fórmulas que tenemos, de la M y de la B, ¿ya? Primeramente tenemos que calcular el valor de M, ¿ya? Entonces, M es igual al límite cuando x tiende a infinito. Acá nos dice f de x, de la función, dividido entre x. Entonces, el numerador, vamos a poner lo que es el f de x, ¿no? Eso dice esta fórmula. Dividido entre x, que sería este x, ¿ya? Entonces, haciendo las operaciones, ¿no? Entre extremos y medios, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Multiplicando extremos y medios, tenemos esta función. Ahora, esta función, si reemplazamos con infinito, nos va a dar infinito sobre infinito. ¿Y cómo levantamos eso? Dividiendo entre el exponente mayor. En este caso, sería esa forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, calculando el límite, ¿no? Haciendo el reemplazo de los valores, nos hemos encontrado que vale 1. Entonces, para nosotros, m, y es igual a 1. Acá está, ¿no? Y seguidamente tenemos que calcular lo que es la b. Ahora la b dice límite de f de x menos mx, dice. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos el valor de m, reemplazamos acá, que es 1. 1 por x sigue siendo x. ¿Ya? Entonces, haciendo las operaciones acá como un denominador, simplificando, acá se van a ir menos x al cuadrado con x al cuadrado, ¿no? Se van a simplificar esa. Nos vamos a quedar con esta. ¿Ya? Ahora, si reemplazamos acá el infinito, nos va a dar infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dividir entre el exponente mayor. Ya, haciendo los reemplazos, vamos a tener 2. Como resultado, b vale 2. Luego reemplazamos a la ecuación general que nos ha dado, que sería esta, ¿no? M vale 1, la B vale 2. Entonces nos vamos a quedar de esta manera. Entonces, la asíntota oblicua va a ser igual a esta función, a esta recta. ¿Ya? Entonces, acá gráficamente podemos observar, ¿no? De esta función, lo que es la asíntota vertical que era en el 0, x0, y por eso está en la misma recta de eje de las y en este caso, es una asíntota, y la asíntota oblicua sería esta, ¿no? Y esta función, habíamos dicho que esta es igual a x más 2. Esa es la asíntota oblicua, ¿no? Hemos dicho cuando no existe asíntota horizontal, entonces existe asíntota oblicua, ¿no? De esa manera podemos calcular las asíntotas, ¿ya? Esta parte ya habíamos visto con el valor absoluto, las definiciones. Ya, esta es la última parte de la parte de límites. Luego hay una continuidad de funciones, ¿no? Entonces con esto cerraremos esta parte con este límite al infinito, ¿no? Límite al infinito, ¿ya? ¿Cuándo aparece límites al infinito? ¿Ya? En los anteriores ejemplos ya hemos visto esa parte, ¿no? Pero acá hay una definición, ¿no? División entre 0. X tiene que ser 0 para que nos dé infinito, ¿ya? Además dice, si n es impar, menos infinito. Si n es par, más infinito, ¿no? Esa es la fórmula que está definiendo. De esta parte ya habíamos visto, ¿no? En los asíntotas, ¿no? Y esas son las definiciones, ¿no? ¿Ya? Cuando a es mayor a 0, o sea, este valor es mayor a 0, nos va a dar más infinito. Cuando es menor a 0, en este caso va a ser negativos,
nos va a dar menos infinito. Cuando, en este caso es a 0 sobre a, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, calcular el límite. En este caso nos está diciendo por derecha. Acá dice positivo. Entonces, reemplazando o factorizando, en este caso el denominador, acá ya podemos simplificar directamente, ¿no? Estas expresiones, reemplazando, acá el valor nos va a dar más infinito. ¿Ya? Y lo propio acá nos pide de izquierda, en este caso, ¿sí? De esta función. Ahora, esta función es la parte entera, ¿no? Sí, x está entre 2,3, la parte entera va a ser el 2. Esa parte es, ¿no? Entonces, como ya tenemos la parte entera, podemos reemplazar su valor, en este caso, que es 2, ya no 2,3, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula los límites, en este caso por izquierda. Acá dicen menos 1, ¿no sale? Entonces va a ser menos infinito. ¿Ya? De esa manera funciona límites al infinito, ¿no? Ya, en la siguiente sesión vamos a ver lo que es la continuidad de una función.